Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema explosivo. Y cuando digo explosivo, créanme, lo digo en serio. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, en todas las redes sociales, y que ha hecho que los corazones de muchos, pero muchos, fans latieran más rápido. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Y no solo eso, vamos a desentrañar la gran pregunta: ¿confesaron su amor frente a las cámaras? Prepárense para un viaje lleno de emociones, chismes, análisis y por supuesto, mucho drama. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico para tomar, y prepárense para descubrir todo lo que hay detrás de esta historia que ha cautivado a millones. Pero antes de empezar, ya saben. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Empecemos. A ver, para los que quizás no estén tan familiarizados con este universo, déjenme que les ponga en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores turcos de renombre internacional, conocidos por sus roles protagónicos en series turcas que han roto récords de audiencia en todo el mundo. Can Yaman, con su físico impactante y su carisma arrollador, saltó a la fama con series como Erkenci Pájaro Soñador, donde precisamente compartió créditos con Demet. Y hablando de Demet, esta mujer es una verdadera fuerza de la naturaleza, con un talento increíble y una belleza que hipnotiza. Su interpretación en Erkenci y en otras series como Doğu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del mundo. La química entre Can y Demet en Erkenci era irrefutable. La pantalla se incendiaba cada vez que compartían una escena. Los fans desde el primer momento se enamoraron de la pareja que formaban Sanem y Can, los personajes principales de la serie. Y claro, la especulación sobre si esa chispa se extendía a la vida real comenzó a correr como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su posible relación. ¿Eran amigos? ¿Amantes? ¿Simplemente compañeros de trabajo? El misterio se mantuvo durante mucho tiempo, alimentando la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿hubo una confesión de amor frente a las cámaras? La verdad es que no hubo una declaración directa de sí, estamos enamorados. Pero, no se desanimen. Lo que sí hubo fueron muchísimos guiños, indirectas, gestos y declaraciones que para muchos fueron más que suficientes para confirmar la existencia de algo más que una simple amistad. A lo largo de la producción de Erkenci y también después, tanto Can como Demet ofrecieron entrevistas donde hablaban el uno del otro con muchísimo cariño y admiración. Se elogiaban mutuamente, destacaban su profesionalismo, su buen sentido del humor y, por supuesto, la gran conexión que tenían. Una de las cosas que más alimentó las especulaciones fue la forma en que se miraban. Había miradas cómplices, miradas llenas de ternura, miradas que parecían decir más que 1000 palabras. En las entrevistas se reían juntos, se apoyaban, se defendían mutuamente de cualquier crítica. Se notaba que había una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla. Y claro, esto no pasó desapercibido para los fans, quienes se encargaron de analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada, en busca de señales de que su amor por la ficción era real también en la vida. Además, hubo momentos muy significativos. Por ejemplo, en las fiestas y eventos relacionados con la serie, se les veía siempre juntos, muy cercanos, como si no pudieran estar el uno sin el otro. Las fotos que se tomaban, las risas, los abrazos, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y claro, las redes sociales explotaban cada vez que se publicaba una nueva foto o un nuevo vídeo de ellos juntos. Los comentarios de los fans eran unánimes, querían verlos juntos. ¿Pero por qué no hubo una confesión oficial? Pues, hay varias razones que podrían explicar esto. Primero, recordemos que ambos son actores muy profesionales, y saben que su vida personal está expuesta al ojo público. Quizás, y es comprensible, quisieron mantener su relación en privado, alejada de la presión mediática y de los rumores. Segundo, es posible que no quisieran arriesgarse a que su relación personal afectara la imagen de la serie o su carrera profesional. Y tercero, y no menos importante, el hecho de que no haya una confesión oficial no significa necesariamente que no haya existido una relación romántica.
A veces el amor es algo privado, algo que se vive en la intimidad, y no necesariamente necesita ser exhibido públicamente. Sin embargo, a pesar de la falta de una confesión oficial, hay una serie de indicios que sugieren que sí hubo algo más que una amistad entre Khan y Demet. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Demet habló de Khan con un cariño y una admiración que iban más allá de lo profesional. Decía que era un hombre encantador, divertido, y que le hacía reír mucho. Y por su parte, Khan también se deshacía en elogios hacia Demet, destacando su talento, su belleza y su personalidad. Pero quizás el indicio más fuerte de todos fue lo que ocurrió después de que la serie terminara. Después de que Erkenci-Kuş finalizara, Khan y Demet tomaron caminos separados. Khan se mudó a Italia para enfocarse en su carrera actoral, mientras que Demet siguió trabajando en Turquía. Pero a pesar de la distancia, ambos continuaron demostrando un cariño y un respeto mutuo. Se enviaban mensajes de felicitación en sus cumpleaños, se apoyaban en sus nuevos proyectos profesionales, y siempre hablaban el uno del otro con cariño y admiración. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues que es muy probable que entre Can Yaman y Demet Özdemir existiera una relación especial, que iba más allá de la amistad. Es posible que se enamoraran durante el rodaje de Erkenci-Kuş, y que vivieran una historia de amor que decidieron mantener en privado. O quizás simplemente se sintieron muy atraídos el uno por el otro, pero no llegaron a formalizar una relación. La verdad probablemente solo la saben ellos dos. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos era innegable, y que su historia ha hecho soñar a millones de fans en todo el mundo. Han dejado una huella imborrable en la televisión turca, y su legado como pareja televisiva es indiscutible. Y aunque no haya habido una confesión oficial, el cariño y la admiración que se profesan mutuamente es evidente, y eso es lo que realmente importa. Así que, para responder a la pregunta del título, ¿confesaron su amor frente a las cámaras? La respuesta es, no directamente. Pero a través de sus gestos, sus miradas, sus palabras y su complicidad, dejaron claro que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y eso, para muchos, es más que suficiente. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. A mí me encanta este tipo de contenido, y me divierto muchísimo investigando y compartiendo estas historias con ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué piensan de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y ahora, vamos a sumergirnos más profundamente en este fascinante universo. Prepárense porque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir tiene muchos más matices de los que imaginamos. Ya establecimos que Erkenci-Kuş fue el punto de encuentro, el caldo de cultivo, donde la magia entre Can y Demet comenzó a florecer. Pero ¿cómo era realmente el ambiente en el set? ¿Qué contaban los testigos presenciales? Vamos a indagar. Según varios testimonios de personas que trabajaron en la serie, el ambiente era de lo más ameno y profesional. Can y Demet, a pesar de ser los protagonistas y tener una gran responsabilidad, siempre mantuvieron una actitud positiva y colaboradora. Se les veía reír, bromear y apoyarse mutuamente. Pero al mismo tiempo, la tensión romántica era palpable. Era como si la energía entre ellos fuera eléctrica, capaz de encender cualquier habitación. Las escenas románticas, por supuesto, eran las más comentadas. Los besos, los abrazos, las miradas, todo era tan intenso y creíble que era difícil distinguir la ficción de la realidad. Los directores, los camarógrafos, los demás actores, todos se daban cuenta de la conexión especial entre Can y Demet. Y claro, esto se reflejaba en la pantalla, haciendo que Erkenci-Kuş fuera un éxito rotundo. Pero ¿cómo manejaban Can y Demet la presión mediática y las especulaciones sobre su relación? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ambos eran conscientes de que su vida personal estaba expuesta al ojo público. Los paparazzi, los medios de comunicación, los fans, todos estaban pendientes de cada uno de sus movimientos. Y como es comprensible, decidieron ser cautelosos.
Evitaban las declaraciones directas sobre su relación, se mantenían discretos en sus apariciones públicas y, en general, intentaban proteger su intimidad. Pero al mismo tiempo, no podían evitar mostrarse cercanos y cómplices. Era como si quisieran mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Las redes sociales, por supuesto, fueron un hervidero de actividad. Los fans creaban cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos, vídeos, teorías. La creatividad de los fans era asombrosa. Creaban fanfictions, editaban vídeos románticos, analizaban cada gesto, cada palabra, cada mirada. Todo en busca de una confirmación de su amor. Y por supuesto, los medios de comunicación también jugaron un papel importante. Los rumores sobre su relación se multiplicaban, las noticias sobre sus encuentros y desencuentros se convertían en titulares. La presión era constante y Khan y Demet tuvieron que aprender a lidiar con ella. Pero, ¿qué tipo de relación mantenían fuera del set? ¿Eran solo compañeros de trabajo o realmente existía algo más? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las interpretaciones. Como ya mencionamos, no hubo una confesión oficial de amor. Pero sí hubo muchas señales, muchos indicios, que sugieren que entre ellos había algo más que una simple amistad. Una de las cosas que más llamaba la atención era la forma en que se miraban. Las miradas de Khan hacia Demet eran llenas de admiración, ternura y, a veces, hasta de deseo. Y Demet, por su parte, respondía con miradas igualmente significativas. Era como si se comunicaran sin necesidad de palabras. Otro indicio importante era la forma en que se trataban. Se cuidaban, se apoyaban, se defendían mutuamente. Se notaba que había una gran complicidad entre ellos, una conexión especial que iba más allá de lo profesional. Además, hay que destacar la actitud de sus amigos y compañeros de trabajo. Muchas veces, las personas que están cerca de ellos son las que mejor conocen la verdad. Y en general, los amigos y compañeros de Khan y Demet siempre se mostraron discretos, pero nunca negaron la posibilidad de que existiera algo más que una amistad entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos íntimos que compartieron fuera del set. Se sabe que salían juntos a cenar, que se veían en eventos privados, que pasaban tiempo juntos fuera del trabajo. Todo esto alimentaba las especulaciones y hacía que los fans soñaran con una relación real. Pero, ¿por qué no hubo una confesión oficial? ¿Qué les impidió hacer pública su relación? Hay varias razones que podrían explicar esto. Primero, como ya mencionamos, ambos son actores muy profesionales y saben que su vida personal está expuesta al ojo público. Quizás quisieron proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Segundo, es posible que no quisieran arriesgarse a que su relación personal afectara la imagen de la serie o su carrera profesional. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales a menudo son objeto de controversia y pueden afectar la imagen pública de los artistas. Tercero, y no menos importante, es posible que simplemente no quisieran comprometerse públicamente. A veces las relaciones sentimentales son complejas y requieren tiempo y espacio para desarrollarse. Quizás Khan y Demet no estaban preparados para dar ese paso. Y por último, es posible que simplemente no quisieran exponerse a las consecuencias de una posible ruptura. En el mundo del espectáculo, las rupturas sentimentales suelen ser noticia y pueden generar un gran impacto en la imagen pública de los involucrados. Pero a pesar de la falta de una confesión oficial, hay una serie de indicios que sugieren que sí hubo algo más que una amistad entre Khan y Demet. Una de las cosas que más llama la atención es la química que tenían en la pantalla. La química entre Khan y Demet era innegable. La pantalla se incendiaba cada vez que compartían una escena. Los fans desde el primer momento se enamoraron de la pareja que formaban Sanem y Khan, los personajes principales de la serie. Y claro, la especulación sobre si esa chispa se extendía a la vida real comenzó a correr como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su posible relación. ¿Eran amigos? ¿Amantes? ¿Simplemente compañeros de trabajo? El misterio se mantuvo durante mucho tiempo, alimentando la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Otro indicio importante es la forma en que se miraban. Había miradas cómplices, miradas llenas de ternura, miradas que parecían decir más que 1000 palabras. En las entrevistas se reían juntos, se apoyaban, se defendían mutuamente de cualquier crítica. Se notaba que había una conexión especial,
una complicidad que traspasaba la pantalla. Y claro, esto no pasó desapercibido para los fans, quienes se encargaron de analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada, en busca de señales de que su amor por la ficción era real también en la vida. Además, hubo momentos muy significativos. Por ejemplo, en las fiestas y eventos relacionados con la serie, se les veía siempre juntos, muy cercanos, como si no pudieran estar el uno sin el otro. Las fotos que se tomaban, las risas, los abrazos, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y claro, las redes sociales explotaban cada vez que se publicaba una nueva foto o un nuevo vídeo de ellos juntos. Los comentarios de los fans eran unánimes, querían verlos juntos. La forma en que se apoyaban mutuamente también es un indicio importante. Siempre se mostraban solidarios, se defendían de las críticas, y se elogiaban mutuamente. Esto demuestra que había un gran respeto y admiración entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar lo que ocurrió después de que la serie terminara. Después de que Erkenci-Kuş finalizara, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para enfocarse en su carrera actoral, mientras que Demet siguió trabajando en Turquía. Pero a pesar de la distancia, ambos continuaron demostrando un cariño y un respeto mutuo. Se enviaban mensajes de felicitación en sus cumpleaños, se apoyaban en sus nuevos proyectos profesionales, y siempre hablaban el uno del otro con cariño y admiración. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué ocurrió con sus vidas sentimentales? Después de Erkenci-Kuş, ambos actores tomaron caminos separados, pero mantuvieron una relación cordial y respetuosa. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha desarrollado una exitosa carrera internacional, participando en series y películas en italiano. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando otras series de éxito como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, Mi Nombre es Farah. A lo largo de los años, tanto Can como Demet han tenido otras relaciones sentimentales. Can Yaman ha sido relacionado con varias actrices y modelos, mientras que Demet Özdemir se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç en 2022, aunque lamentablemente se divorciaron un año después. Sin embargo, a pesar de sus caminos separados y de sus nuevas relaciones, el cariño y la admiración entre Can y Demet siempre han permanecido. Siempre se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales, y han demostrado que su amistad, o lo que fuera, perdura en el tiempo. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que, como ya mencionamos, es muy probable que entre Can Yaman y Demet Özdemir existiera una relación especial, que iba más allá de la amistad. Es posible que se enamoraran durante el rodaje de Erkenci-Kuş, y que vivieran una historia de amor que decidieron mantener en privado. O quizás simplemente se sintieron muy atraídos el uno por el otro, pero no llegaron a formalizar una relación. La verdad probablemente solo la saben ellos dos. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos era innegable, y que su historia ha hecho soñar a millones de fans en todo el mundo. Han dejado una huella imborrable en la televisión turca, y su legado como pareja televisiva es indiscutible. Y aunque no haya habido una confesión oficial, el cariño y la admiración que se profesan mutuamente es evidente, y eso es lo que realmente importa. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio romántico que ha cautivado a millones de personas. No hubo una confesión oficial, pero los indicios son muchos y variados. La química entre ellos era innegable, las miradas hablaban por sí solas y el cariño mutuo era evidente. ¿Fueron amantes? ¿Amigos especiales? ¿O simplemente dos almas gemelas que se encontraron en el set de rodaje? La respuesta probablemente solo la saben ellos. Lo que sí sabemos es que su historia ha dejado una huella imborrable en la televisión turca, y que su legado como pareja televisiva es indiscutible. Y aunque no haya una respuesta definitiva a la gran pregunta, el misterio y la intriga que rodean su relación siguen fascinando a sus fans en todo el mundo. Así que, para responder a la pregunta del título, ¿confesaron su amor frente a las cámaras? La respuesta sigue siendo, no directamente. Pero a través de sus gestos, sus miradas, sus palabras y su complicidad, dejaron claro que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y eso, para muchos, es más que suficiente. Para finalizar, me gustaría añadir una reflexión personal. Como creador de contenido y como fan de las series turcas, me fascina la historia de Can Yaman y Demet Özdemir.
Me parece un ejemplo de cómo la magia puede surgir en el set de rodaje y cómo la química entre dos personas puede traspasar la pantalla y llegar al corazón de millones de personas. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. A mí me encanta este tipo de contenido, y me divierto muchísimo investigando y compartiendo estas historias con ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué piensan de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. **profund. Dizando en el análisis, el lenguaje corporal y las entrevistas ***. Amigos, volvamos a sumergirnos en este apasionante tema, porque aún hay mucho que desentrañar. Ya hemos explorado los hechos, las especulaciones y los rumores, pero ahora quiero enfocarme en dos elementos cruciales que nos pueden dar pistas más concretas, el lenguaje corporal y las entrevistas que concedieron Can y Demet a lo largo de su tiempo juntos. El lenguaje corporal, un idioma silencioso, pero revelador ***. El lenguaje corporal es un lenguaje universal que a menudo revela más que las palabras. Los gestos, las miradas, las posturas, todo comunica, especialmente cuando se trata de emociones. Analizar el lenguaje corporal de Can y Demet en sus apariciones públicas, en las entrevistas y por supuesto, en el set de Erkenci Kuş, es fundamental para comprender la dinámica entre ellos. Las miradas ya lo hemos mencionado, pero es crucial profundizar. ¿Cómo eran esas miradas? ¿Eran miradas fugaces de cortesía, o eran miradas prolongadas, llenas de intensidad y significado? Los expertos en lenguaje corporal nos dicen que el contacto visual prolongado es una señal de atracción y conexión emocional. En muchas fotos y vídeos podemos observar cómo Can y Demet se miraban fijamente, incluso durante periodos de tiempo más largos de lo normal. A menudo sus miradas se cruzaban con sonrisas cómplices, lo que sugería una conexión especial. El contacto físico ¿cómo era el contacto físico entre ellos? ¿Se tocaban con frecuencia? Abrazos, roces, tomarse de la mano. El contacto físico es otra señal importante de conexión emocional y atracción. En las fotos y vídeos que tenemos de ellos, podemos observar que a menudo se acercaban, se abrazaban y se tocaban de manera afectuosa. Aunque este tipo de contacto es común entre compañeros de trabajo, en el caso de Can y Demet parecía haber una mayor intimidad. Las posturas ¿cómo se posicionaban uno frente al otro? ¿Se inclinaban hacia el otro? ¿Estaban siempre cerca? La proximidad física es una señal de comodidad y deseo de estar cerca. En las entrevistas y eventos públicos, Can y Demet a menudo se posicionaban cerca el uno del otro, e incluso se inclinaban hacia el otro para escucharse mejor. Esto sugiere una comodidad y una conexión emocional que va más allá de lo profesional. Las sonrisas eran sonrisas genuinas y espontáneas. La sonrisa es una señal de felicidad y alegría. En las fotos y vídeos podemos ver que Can y Demet a menudo sonreían de manera genuina cuando estaban juntos. Sus sonrisas parecían reflejar una felicidad y una alegría genuinas. Las entrevistas, un vistazo a sus sentimientos Las entrevistas son otra fuente valiosa de información. Aunque los actores a menudo están entrenados para responder preguntas de manera neutral, a veces es inevitable que se escapen algunos indicios sobre sus verdaderos sentimientos. Analizar las entrevistas de Can y Demet nos puede dar una idea más clara de su relación. Las palabras de elogio ¿cómo hablaban el uno del otro en las entrevistas? Utilizaban palabras de elogio y admiración. Destacaban sus cualidades personales y profesionales. En muchas entrevistas, tanto Can como Demet hablaban el uno del otro con gran cariño y admiración. Se elogiaban mutuamente destacando su talento, su belleza y su personalidad. La complicidad y el apoyo mutuo se apoyaban y se defendían mutuamente en las entrevistas. ¿Se reían juntos y compartían anécdotas?
La complicidad y el apoyo mutuo son señales de una buena relación. En las entrevistas podemos observar cómo Khan y Demet se reían juntos, se apoyaban mutuamente y se defendían de las críticas. Asterisco 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 el lenguaje no verbal en las entrevistas asterisco asterisco, cómo reaccionaban cuando se les preguntaba sobre su relación. ¿Se ponían nerviosos? ¿Sonreían tímidamente? El lenguaje no verbal es tan importante como las palabras. A menudo, las reacciones no verbales revelan más que las palabras que se dicen. Asterisco asterisco ejemplos concretos y análisis detallado asterisco asterisco. Para ilustrar mis puntos, vamos a analizar algunos ejemplos concretos. Asterisco 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 ejemplo 1, una entrevista en el set asterisco asterisco imaginemos una entrevista durante el rodaje de Erkénzicus. El entrevistador les pregunta sobre su relación. Khan y Demet se miran, sonríen y luego Khan responde, Demet es una compañera increíble. Es talentosa, divertida y siempre me hace reír. Demet por su parte dice, Khan es un gran profesional y una gran persona. Trabajar con él es un placer. Analicemos, las palabras son correctas, pero ¿cómo fue el lenguaje corporal? ¿Se miraron a los ojos? ¿Se sonrieron? ¿Hubo contacto físico? Si la respuesta es sí, podríamos inferir que hay algo más que una simple amistad. Asterisco 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 ejemplo 2. Una foto en un evento asterisco asterisco imaginemos una foto en una fiesta de Erkénzicus. Khan y Demet están juntos, abrazados, sonriendo. Khan tiene su brazo alrededor de la cintura de Demet. Analicemos, el abrazo, la sonrisa, el contacto físico, todo sugiere una gran cercanía y afecto. Asterisco 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 ejemplo 3. Una entrevista después del final de la serie asterisco asterisco imaginemos una entrevista después del final de Erkénzicus. El entrevistador les pregunta sobre su relación. Khan y Demet por separado, hablan de lo mucho que se extrañan, de lo agradecidos que están por haber trabajado juntos y de la gran amistad que tienen. Analicemos, las palabras son bonitas pero, ¿es un final? ¿Un punto final? ¿O una despedida que solo implica la separación en el trabajo? La interpretación puede variar. Asterisco asterisco la conclusión, un misterio aún por resolver asterisco asterisco. Como hemos visto, el análisis del lenguaje corporal y de las entrevistas nos proporciona pistas valiosas, pero no nos da la respuesta definitiva. La verdad sobre la relación de Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Es posible que entre ellos existiera una relación romántica, que decidieron mantener en privado. Es posible que se sintieran atraídos, pero que decidieran no formalizar una relación. O quizás simplemente que construyeron una amistad muy especial, que trascendió lo profesional. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos era innegable, y que su historia ha hecho soñar a millones de fans en todo el mundo. Han dejado una huella imborrable en la televisión turca, y su legado como pareja televisiva es indiscutible. Y aunque no haya habido una confesión oficial, el cariño y la admiración que se profesan mutuamente es evidente, y eso es lo que realmente importa. Amigos, espero que este análisis más profundo haya sido de su agrado. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos hacen creer en el amor y en la magia que puede surgir entre dos personas. Asterisco asterisco explorando el impacto cultural y el legado de Khan Yaman y Demet Özdemir asterisco asterisco. Hola de nuevo, amantes de los dramas turcos. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes, profundizando en la fascinante historia de Khan Yaman y Demet Özdemir. Hoy, quiero que nos enfoquemos en algo más allá de la química personal y las especulaciones románticas, el impacto cultural y el legado que estos dos talentosos actores han dejado en la industria del entretenimiento turca y en el mundo. Asterisco asterisco el fenómeno Erkénzicus y su impacto global asterisco asterisco. No podemos hablar de Khan Yaman y Demet Özdemir sin mencionar Erkénzicus. Esta serie fue mucho más que un simple programa de televisión, se convirtió en un fenómeno global. Su éxito trascendió las fronteras turcas, conquistando audiencias en decenas de países, desde Europa del Este hasta América Latina y Oriente Medio. Asterisco 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 el boom de las series turcas asterisco asterisco, Erkénzicus, fue un catalizador para el auge de las series turcas en todo el mundo. Su éxito demostró que había un público ávido de este tipo de contenido, con tramas románticas, escenarios exóticos y personajes cautivadores. La serie abrió el camino para que otras producciones turcas como Love is in the Air y Erkay también alcanzaran gran popularidad internacional.
Asterisco 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 el poder del romance asterisco asterisco, Erkenci-Kuş cautivó a las audiencias con su romántica historia de amor, llena de comedia, drama y momentos inolvidables. La trama, la química entre los protagonistas y la ambientación en un entorno idílico, Estambul, contribuyeron a que la serie fuera un éxito rotundo. El público se enamoró de la pareja Sanem y Can, soñando con un amor tan apasionado como el suyo. Asterisco 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 la influencia en la moda y las tendencias asterisco asterisco la serie también tuvo un impacto en la moda y las tendencias. Los atuendos de Demet Özdemir, especialmente los de Sanem, se convirtieron en un referente para muchas mujeres. La ropa, los peinados y el estilo de vida de los personajes de Erkenci-Kuş influyeron en la forma en que la gente se vestía y se comportaba. Asterisco asterisco Can Yaman, el ícono internacional asterisco asterisco. Can Yaman, con su atractivo físico y su carisma arrollador, se convirtió en un ícono internacional gracias a Erkenci-Kuş. Su popularidad creció exponencialmente y pronto se convirtió en uno de los actores turcos más solicitados y reconocidos en el mundo. Asterisco 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 el éxito en Italia asterisco asterisco Can Yaman decidió enfocarse en su carrera internacional, y uno de los primeros países que lo acogió fue Italia. Allí participó en varias series y películas, demostrando su versatilidad como actor. Su éxito en Italia consolidó su estatus como una estrella internacional. Asterisco 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 la imagen de marca asterisco asterisco Can Yaman ha sabido aprovechar su fama para crear una imagen de marca. Ha participado en campañas publicitarias, ha sido imagen de importantes marcas de moda y ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, interactuando con sus fans y compartiendo detalles de su vida profesional y personal. Asterisco 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 el embajador de la cultura turca asterisco asterisco Can Yaman, con su éxito internacional, se ha convertido en un embajador de la cultura turca en el mundo. Su popularidad ha contribuido a dar a conocer la cultura, la gastronomía y el turismo de Turquía en el extranjero. Asterisco asterisco Demet Özdemir, la actriz consagrada asterisco asterisco. Demet Özdemir, con su talento innato y su belleza cautivadora, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Su trabajo en Erkenci-Kuş y en otras series, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Asterisco 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 la versatilidad artística asterisco asterisco Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde románticos hasta dramáticos. Su capacidad para transmitir emociones y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más valoradas de Turquía. Asterisco 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 el impacto en las redes sociales asterisco asterisco Demet Özdemir es muy activa en las redes sociales, donde comparte detalles de su vida personal y profesional. Su presencia en las redes sociales le permite conectarse con sus fans y construir una comunidad en torno a su trabajo. Asterisco 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 el respeto de la industria asterisco asterisco Demet Özdemir ha ganado el respeto de la industria del entretenimiento turca. Ha sido nominada y galardonada en varios premios, lo que demuestra su reconocimiento como una de las actrices más importantes del país. Asterisco asterisco el legado de la pareja televisiva asterisco asterisco. Can Yaman y Demet Özdemir, como pareja televisiva en Erkenci-Kuş, han dejado un legado imborrable en la historia de la televisión turca. Su química, su talento y su conexión con el público han convertido a Sanem y Can en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión. Asterisco 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 la inspiración para otros asterisco asterisco la historia de amor de Sanem y Can ha inspirado a otros actores y directores a crear historias románticas y personajes inolvidables. Asterisco 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 la creación de una comunidad de fans asterisco asterisco Erkenci-Kuş creó una comunidad de fans en todo el mundo, que sigue activa a día de hoy. Los fans de la serie siguen creando contenido, compartiendo fotos y vídeos y recordando los momentos más emblemáticos de la serie. Asterisco 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 el impacto en la cultura popular asterisco asterisco la serie ha tenido un impacto en la cultura popular, influyendo en la moda, las tendencias y la forma en que la gente ve el romance y el amor. Asterisco asterisco el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir asterisco asterisco. ¿Qué depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir? Ambos actores siguen trabajando en proyectos profesionales y cosechando éxitos en sus carreras. Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco Can Yaman sigue consolidando su carrera internacional, participando en series y películas en diferentes países. Su éxito en Italia y su popularidad en todo el mundo le auguran un futuro prometedor.
Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando series y películas exitosas. Su talento y su carisma la convierten en una de las figuras más relevantes de la industria del entretenimiento. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir han dejado un legado imborrable en la televisión turca y en el mundo. Su éxito, su talento y su química han inspirado a millones de personas. Asterisco asterisco conclusión, un legado que perdura asterisco asterisco. Amigos, hemos llegado al final de este profundo análisis sobre el impacto cultural y el legado de Can Yaman y Demet Özdemir. Su historia, su éxito y su influencia en la industria del entretenimiento son innegables. Aunque la pregunta original sobre su relación sentimental permanezca parcialmente sin respuesta, su contribución a la cultura popular es innegable. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. A mí me encanta este tipo de contenido, y me divierto muchísimo investigando y compartiendo estas historias con ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están de acuerdo con el análisis sobre el impacto cultural de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué otros aspectos creen que podríamos analizar sobre su legado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.